Abran su Biblia, por favor, a Efesios capítulo 1. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo de adoración, gracias por tu palabra, gracias por, Señor, que podemos abrirla y escudriñarla y aprender más acerca de ti, que es finalmente nuestra misión aquí en la tierra, aprender, conocerte mejor a ti. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, pues hemos estado viendo el capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Efesios. Y hemos estado aprendiendo muchas de las cosas que en Cristo nosotros somos y tenemos. Y es muy importante que nosotros reconozcamos esto como cristianos, que sepamos que en Cristo tenemos estas cosas y somos estas cosas. Porque el saber que tenemos estas cosas y que somos estas cosas, eso nos va a ayudar a poder tener una vida victoriosa mientras peregrinamos por esta tierra. Sí, cuando sabemos todas las cosas que tenemos a nuestra disposición, cuando sabemos el poder que tenemos, cuando sabemos que el amor de Cristo se nos ha dado, cuando sabemos que nuestra salvación está segura porque ha sido dada por su gracia, podemos entonces vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Y podemos nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para que a través de nuestra vida, nuestro testimonio pueda dar a conocer a Cristo a los incrédulos y puedan ellos también querer venir a Él. Entonces, la semana pasada llegamos hasta el versículo 14, ¿sí? Y hoy vamos a tratar de terminar los versículos 15 y hasta el final del capítulo. Ahora, el versículo 15 empieza con esas palabras que pueden ser, ¿verdad? Aquí en mi Biblia dice por esta causa, puede decir por esta razón, puede decir, se está oyendo así como un eco, Henry, por favor, si puedes, gracias. Entonces, aquí nos empieza con estas palabras, por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Por esta causa, ¿de qué está hablando? ¿Por cuál causa? Cuando habla de por esta causa se está refiriendo a todo lo que había sucedido antes, a todo lo que les había dicho que Jesús había hecho por ellos y a todo lo que habían ellos logrado por estar en Jesús. Por ejemplo, se nos dice que en Cristo, en los primeros 14 versículos, si ustedes se acuerdan, se nos dice que en Cristo ellos han y nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y hablamos acerca de eso, ¿se acuerdan? Hemos sido bendecidos ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora algo importante, cuando dice ahí nos ha bendecido o los ha bendecido, la palabra ha está en un tiempo en español que se llama pretérito perfecto y se usa cuando la idea del verbo, aunque pasada, parece que puede continuar. En todas estas palabras, Él nos ha bendecido, sí, tiempo pasado, pero el tiempo en el que está el verbo quiere decir que nos sigue bendiciendo. Entonces hoy el Señor nos está bendiciendo a todos nosotros con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Esto es parte de los lugares celestiales, porque esto es lo que ve Juan cuando ve en el Apocalipsis las multitudes de personas que están adorando al Cordero, que están adorando a aquel que es digno de ser adorado. Este es un microcosmo de lo que va a ser en el cielo. Entonces nos ha bendecido y nos está bendiciendo también. También se nos dice que en Él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ahora noten que aquí dice escogió. Esto está en tiempo pasado, pero perfecto, pasado perfecto. Lo que quiere decir es que ya nos escogió y ya no hay manera de desescogernos. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Cómo se ha comprometido Dios con nosotros al escogernos desde antes de la fundación del mundo. Porque ya nos escogió, ya no puede dar marcha atrás. También se nos dice que Él nos predestinó para que fuéramos adoptados como hijos suyos. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, a todos se nos ha dado la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces todos los que estamos aquí, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, todos podemos decirnos con toda confianza que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y sabemos que esto es algo que Dios da, este privilegio es algo que Dios da a los que lo recibieron, a los que han creído en su nombre. Los que no lo han recibido, los que no han creído en su nombre, fueron creados por Dios, ¿sí? Pero no son hijos de Dios. Y no somos nosotros como iglesia que los estamos excluyendo, es la palabra de Dios que los excluye, porque hay una condición muy importante para poder ser adoptados como hijos de Dios, que vengamos a Cristo y en Él somos adoptados, ¿sí? También se nos dice que
En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Sí, según las riquezas de su gracia. Entonces ya hemos sido redimidos, ya hemos sido comprados por Cristo. Y el hecho de que hayamos sido comprados de nuestra vida del pecado, eso quiere decir que ahora somos libres en Cristo para vivir una vida que le plazca a Él. Es más, déjenme decirles esto, somos libres en Cristo de vivir una vida como a nosotros nos dé nuestra regalada gana, como dice mi mamá. ¿Escucharon eso? Dentro de la gracia de Dios, aquellos que han sido redimidos por Cristo tienen el derecho y la habilidad para vivir una vida de acuerdo a cómo les dé su regalada gana. Ahora quizás digan, pastor, pero no diga eso, porque hay mucha gente que oye eso y entonces inmediatamente va a querer irse a pecar. No, si en verdad ha recibido a Cristo, si en verdad el Espíritu Santo está dentro de ellos, van a entender que la gracia de Dios no es algo que puede ser burlada, y aun cuando de vez en cuando van a tropezar, aun cuando de vez en cuando van a fallar, de todas maneras ese pecado, esa falla va a traer arrepentimiento y va a traer un acercamiento a Dios. ¿Sí? Porque si ustedes dicen, no hable tanto, no hable así de la gracia, porque entonces la gente se va a aprovechar. Pregunta, y no necesito respuesta, ¿usted alguna vez se ha aprovechado de la gracia de Dios? Estoy seguro que todos y cada uno de nosotros nos hemos aprovechado de la gracia de Dios. Entonces no tiene nada de malo hablar de la gracia de Dios de esa manera, porque entonces somos libres, es lo que nos hace libres en verdad. Ya no tenemos que andarnos preocupando por si hacemos o no hacemos, si somos religiosos o no somos religiosos, si fuimos a la iglesia o no fuimos a la iglesia, si canto o no canto, si doy ofrenda o no doy ofrenda. Soy libre en Él, libre para hacer lo que a mí me dé la gana, libre para hacerlo, vivir. No, libre para hacer lo que Él me creó para hacer. Y esa es una de las cosas muy importantes. Entonces en Él tenemos la redención, Él nos compró por medio de su sangre y tenemos el perdón de pecados. Él nos dio a conocer también el misterio de su voluntad. Hay muchas cosas que eran un misterio para nosotros, pero cuando vinimos a Cristo, porque el Espíritu Santo de Dios nos fue dado, nuestro entendimiento se alumbró, nuestro corazón se alumbró y ahora entendemos tantas cosas acerca de Dios que estamos seguros de que creemos en el Dios verdadero. ¿No es cierto? Otra cosa que se nos dice que estamos en Cristo, en Él, en Cristo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Participamos de la herencia porque fuimos predestinados por Dios para participar de esa herencia, porque esa fue su voluntad. No tuvo nada que ver con nuestra voluntad, no tuvo nada que ver con la voluntad de nadie, fue su voluntad. A los que están en Jesús, hacerlos partícipes de esa herencia. Y luego, después de haber creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía que nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces hemos sido sellados. Todos tenemos ese sello en el Espíritu Santo de que somos de nuestro Dios y de que nadie nos puede quitar de su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Por eso les dice Pablo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor, desde que supe que ustedes pusieron su fe en Él, ¿sí? Y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Noten, Pablo da gracias aquí. ¿Por qué? Por el gozo de verlos convertidos a Cristo, porque acuérdense, Pablo fue a Éfeso y estuvo ahí por un tiempo predicando la palabra, predicando el evangelio, pero ustedes se acuerdan, tuvo que salir corriendo de ahí de Éfeso, ¿sí? Cuando empezó a hablar acerca de que los dioses que se hacían con las manos no eran dioses y todos los artífices de plata lo vieron a acusar y todo eso, entonces tuvo que salir medio acelerado, pero ahora está escuchando acerca de la fe de ellos, de que han puesto su fe en el Señor y da gracias por ello. Sí, y esta es una experiencia a propósito que quiero decirles que todo cristiano debemos poder experimentar. Es ese gozo que se siente cuando alguien por quien hemos estado orando, a quien le hemos estado testificando acerca del amor de Cristo, finalmente viene a los pies de Cristo. Eso debe ser algo que todos como cristianos debemos experimentar. Y espero que todos nosotros estemos buscando esa experiencia, pero nada más hay una manera de poder tener esa experiencia. ¿Cuál es? Predicar el evangelio, ¿verdad? Predicar el evangelio y ver cómo la gente por nuestra predicación, no porque tengamos algo especial, no porque nuestro mensaje sea nuevo, es el mismo mensaje de siempre, es el mensaje de las buenas nuevas.
pero porque por nuestra predicación, por nuestro testimonio, alguien viene a Cristo. Si nunca han experimentado ese sentir de ver, yo estaba orando por esa persona, yo le testifiqué a esa persona, yo le hablé a esa persona de Cristo y ahora mira, está completamente entregada. Si nunca han sentido eso, nunca van a sentir lo que Pablo estaba sintiendo aquí. Entonces, hablen, prediquen, ¿sí? Hablen, prediquen. Y luego, noten que también, ¿por qué da gracias? Por el amor que tienen para con todos los santos. Ahora, todos aquí que hemos creído en Cristo y hemos sido lavados por su sangre somos santos. ¿Estamos de acuerdo de ello? Y la iglesia está compuesta ¿de qué? De santos, ¿sí? Pero no santos como la iglesia tradicional tiene, o no santos como lo que nosotros tenemos pensado como santos, en santos que reconocen que aun cuando ya han sido lavados por la sangre de Cristo y han sido perdonados, necesitamos a Cristo diariamente para poder mantenernos caminando con Él, en Él y para Él, ¿cierto? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, como vamos a ver más adelante. Entonces es importante que Pablo aquí dice, le doy tantas gracias a Dios por el amor que tienen para con todos los santos. Yo diría que quizás debió haber dicho, le doy gracias a Dios por el amor que se ve que le tienen a Dios. ¿No creen ustedes que eso sería más importante? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ese es el más grande mandamiento. Entonces yo pensaría que Pablo hubiera dicho, wow, me sorprende el amor tan grande que tienen por Dios. Pero ¿cómo podemos mostrar el amor tan grande que tenemos por Dios? ¿En qué forma lo podemos hacer? ¿Cuál es la mejor manera que podemos manifestar el amor tan grande que tenemos por Dios? Amando al prójimo, porque el segundo es igual de importante, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí más específicamente aún es amando a la iglesia, la cual somos todos nosotros. Cuando nos amamos los unos a los otros, estamos amando a la iglesia, estamos amando a la esposa de Cristo, estamos amando a su cuerpo. Y es imposible decir que se ama a Dios y odiar a la iglesia. Oh, sí, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, pero odio ir a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, pues si la iglesia fuera perfecta y usted viniera a la iglesia se iba a echar a perder. ¿Sí? Porque usted no es perfecto. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de despreciar a la iglesia como tal. ¿Sí? Porque al despreciar a la iglesia estamos despreciando el cuerpo de Cristo, estamos despreciando la novia, la esposa de Cristo. Y por eso Pablo aquí les dice que le da gracias a Dios por el amor que tienen para con todos los santos. ¿Por qué? Porque Pablo amaba genuinamente a la iglesia. Y para él era de mucha importancia que los santos se amaran los unos a los otros. Pablo amaba en realidad a la iglesia. Pablo se preocupaba por la iglesia. Pablo deseaba que la iglesia se moviera. Pablo deseaba que la iglesia conquistara el mundo. Pablo deseaba que la iglesia ganara almas para Cristo, porque esa es una de las razones por las que estamos aquí. Y Pablo tenía un corazón lleno de amor, lleno de compasión, lleno de gracia para con la iglesia. ¿Sí? Noten cómo les dice a los filipenses cuando les escribe en su carta en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. ¿Se fijan cómo les dice Pablo? Hermanos míos, amados y deseados. Ustedes son mi gozo y son mi corona. Manténganse firmes en el Señor, amados. Pregunta, ¿es así como nosotros nos sentimos para con nuestros hermanos aquí en la iglesia? Los podemos llamar amados nuestros. Los podemos llamar deseados. Deseo estar con ustedes. Quiero que sea martes, quiero que sea domingo para estar con todos mis hermanos, con un mismo corazón, con un mismo sentir, alabando a Dios. O los puedo tomar o dejar. ¿Verdad? Si voy, qué bueno. Si no voy, qué bueno. Si van, qué bueno. Si no van, qué bueno. Eso no es un sentir de alguien que ama a la iglesia. Así como no lo era de Pablo.
a los tesalonicenses. Noten cómo les escribe en 1 Tesalonicenses 2:8. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. ¿Se fijan el sentir de Pablo? ¿Se fijan el corazón de Pablo? Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Eso es lo que nosotros sentimos por los hermanos. Eso es lo que nosotros deseamos por los hermanos, estar dispuestos a dar nuestra propia vida por ellos. ¿En qué forma? ¿Morir por ellos? Quizás. Pero quizás no tenga que ser morir, simplemente viviendo nuestra vida para servirnos los unos a los otros. Viviendo nuestra vida para ayudarnos los unos a los otros. ¿Sí? Ese es el sentimiento que debemos tener los unos por los otros, porque nosotros somos la iglesia. Así es como debemos amar a la esposa de nuestro mejor amigo, que es Jesucristo. Porque nos ha hecho a nosotros esa esposa. Y quiere que nos amemos de esa manera. Noten lo que dice Pedro, en 1 de Pedro 1, los versículos 22 y 23. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Han nacido de nuevo. ¿Para qué? Para amar sinceramente a sus hermanos. Ámense los unos a los otros de todo corazón. Ahora, esto no quiere decir que nunca va a haber fricciones entre nosotros, ¿ok? Esto no quiere decir que a veces no nos vamos a caer gordos. ¿Sí? Esto no quiere decir que vamos a pensar de la misma manera en absolutamente todo. Esto quiere decir que a pesar de esas fricciones, a pesar de que a veces les voy a caer gordo, a pesar de que va a haber diferencias, de todas maneras nos vamos a amar porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y nadie aborreció jamás su propio cuerpo. ¿Sí? Por eso Pablo dice, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que han puesto su fe en Él, pero le doy gracias a Dios porque han amado a todos los santos. El apóstol que habla más del amor de todos los apóstoles es Juan. Y en 1 de Juan 3, versículos 14 al 16 nos dice esto. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Mediten eso un poco. Mediten eso un poco. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Vamos a pensar en eso un poco. ¿Sí? Porque ¿cómo nos sentimos hacia los hermanos? ¿Cómo nos sentimos los unos hacia los otros? A pesar de que hayamos tenido diferencias el uno con el otro. A pesar de que hayamos llegado a enojarnos el uno con el otro. ¿Cómo nos sentimos hacia esas personas con las que hemos tenido diferencias? ¿Las evitamos? ¿Las esquivamos? ¿Las odiamos? ¿Sí? ¿Dejamos de hablarles? Mejor ya que ni se me pare enfrente, ni yo me paro enfrente de él o ella para no tener problemas. Si ese es nuestro sentimiento, entonces tenemos que examinarnos, porque aquí se nos dice que el que no ama a su hermano permanece en la muerte. En el versículo 15 de 1 de Juan 3 sigue diciendo, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo el que odia a su hermano es homicida. Han oído que se ha dicho no matarás, pero yo les digo que si le dicen a su hermano racá, que quiere decir necio, ¿sí? Ya son dignos de juicio, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo pensamos entonces el uno del otro? ¿Sí? ¿Qué pensamos el uno acerca del otro? Entonces todo aquel que odia a su hermano es homicida y ustedes saben que ningún homicida va a heredar el reino de los cielos. Sí, en el versículo 16 noten, tiene vida eterna permanente en él, dice el versículo 15. Versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. De nuevo, ¿cómo la dio Él? La entregó completamente, murió en la cruz por nosotros. Sí, de nuevo, no quiere decir que nosotros tengamos que morir físicamente por nuestros hermanos, pero sí quiere decir que vamos a invertir nuestra vida los unos en los otros. Yo voy a invertir mi vida en ustedes, ustedes van a invertir su vida en mí, ustedes van a invertir sus vidas los unos en los otros
para que así todos juntos podamos crecer, así todos juntos podamos madurar, así todos juntos podamos llegar a ser ese cuerpo que Cristo quiere que seamos para honra y gloria de su nombre. Noten de nuevo, 1 de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso Pablo no dijo, le doy gracias a Dios por el amor que muestran para con Dios. Por eso Pablo dijo, les doy gracias a Dios por el amor que muestran para con todos los santos, porque en el amor que están mostrando para con todos los santos, están mostrando entonces el amor que tienen por Dios. Entonces, ¿cómo nos amamos nosotros? ¿Cómo nos servimos nosotros? ¿Cómo estamos entregando nuestras vidas nosotros los unos por los otros? Porque al grado que lo estamos haciendo los unos por los otros, es al grado al que lo estamos haciendo por Dios. Y si no lo estamos haciendo los unos por los otros, ¿podemos decir en realidad que amamos a Dios? ¿Saben qué? El problema en la iglesia no es a veces las enseñanzas que se nos dan. ¿Saben cuál es el problema en las iglesias? El problema en las iglesias es que recibimos la enseñanza y la aceptamos como buena, pero luego cuando nos vamos de aquí no la ponemos en práctica en nuestras vidas. Y creo que eso es algo que todos debemos de buscar hacer. Ok, esto fue lo que aprendí hoy en la iglesia, saliendo inmediatamente, en cuanto Dios me dé la oportunidad, lo voy a poner en práctica. Si hiciéramos eso, ¿sí? Íbamos entonces a poder afectar al mundo de una forma en la cual no lo estamos afectando ahorita, precisamente porque recibimos la enseñanza, la recibimos como buena, la recibimos como verdad, pero no la ponemos en práctica. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces, por eso Pablo no dio gracias por el amor que tenían para con Dios, sino por el amor que tenían para con todos los santos, porque la verdadera evidencia de la obra de Dios en nosotros no es el amor que decimos tener por Él. Si yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos no levantarían su mano aquí hoy? Creo que todo el mundo levantaría su mano, ¿verdad? Todo el mundo levantaría su mano. Entonces, la obra que Dios está haciendo en nosotros no se manifiesta en nosotros decir cuánto lo amamos a Él, sino por el amor que mostramos para con su pueblo, para con su iglesia, lo cual es un verdadero testimonio para los incrédulos. Y esto es algo que no ideó el apóstol Juan, no es algo que ideó el apóstol Pablo, no es algo que ideó el apóstol Pedro. Es algo que salió de la misma boca de Jesucristo. Salió de la misma boca de Jesucristo. Juan 13, versículos 34 y 35 dicen: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Si van a la iglesia 2 veces por semana, si van a su grupo de compañerismo, si van al estudio de varones, si van al jueves de compañerismo de las mujeres, si se bautizan en un día muy frío con el agua muy fría allá afuera, si leen su Biblia todos los días, noten, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, y todas las cosas que mencioné deben hacerse, no quiere decir que no las debemos hacer, debo aclarar, pero en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, ¿qué? Si se aman unos a otros. Y no se trata de decirnos que nos amamos. Si ahorita les dijera, voltéense hacia la persona que está a su izquierda y díganle te amo, no tendría ningún problema con decírselo. Si les digo, voltéense con la persona que está a su derecha y díganle que lo aman, no tendría ningún problema con decírselo. Al menos que sea su cónyuge y vienen enojados, ¿verdad? Entonces sí van a tener problemas para hacerlo, ¿verdad? Si les digo, voltéense para atrás o con el de enfrente, no van a tener ningún problema para decírselo. Porque es muy fácil hablarlo. Pero se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar. ¿Sí? Entonces, por eso dice, no ceso, noten el versículo 16, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora noten, ya les ha dicho todo con lo que habían sido bendecidos.
Ya les había dicho todo lo que eran y tenían en Cristo. Ya les había dicho un montón de cosas que sin duda los había hecho sentirse agradecidos con Dios por lo que se estaban dando cuenta que tenían en Cristo, como espero que todos nosotros estemos dándonos cuenta. Pero parece ser que hay algo que todavía falta. Parece ser que hay algo que todavía falta. Y lo que les faltaba era conocer mejor, conocer más a Dios. Sí, les faltaba conocer más a Dios. Noten, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, noten las palabras que dice, y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante. Es importante en el orden que Dios ha establecido aún en su propio reino, en que Dios el Padre está por encima de todos. Y luego está el Señor Jesucristo. Y luego está el Espíritu Santo. ¿Sí? Los tres son Dios. Los tres son igualmente poderosos. Los tres son igual en esencia. ¿Sí? Pero hay un orden en el cual los dos, el Espíritu y el Hijo, se someten al Padre. Esto es muy importante que lo entendamos, porque si lo entendemos, entonces vamos a entender el orden que Dios ha puesto a través de todo lo que Él ha creado. Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y no un Dios de confusión. Entonces Dios es el Dios nuestro, pero también es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando es su Padre. Pero eso no quiere decir que sean diferentes, eso no quiere decir que Jesucristo sea menos, eso no quiere decir que Jesucristo de alguna manera pierda algo de su deidad. Simplemente quiere decir que en su humanidad Él ha decidido someterse a la voluntad del Padre. Porque eso fue lo que hizo al venir, se sometió a la voluntad del Padre. Jesucristo pudo haber dicho, no voy, pero vino porque se sometió a la voluntad del Padre. Y de nuevo, esto viene de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 20, en el versículo 17, cuando las mujeres van y encuentran a Jesús, María va y lo encuentra y Jesús le dice en el versículo 17 de Juan 20, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. ¿Sí? Entonces Jesucristo mismo reconoció que Dios el Padre era su Dios también. Entonces noten, aun cuando ya les ha dicho todo lo que tienen en Cristo, aun cuando ya les ha dicho todo lo que son en Cristo, de todas maneras Él pide algo a Dios para que ellos lo puedan recibir. El espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Noten, no pide prosperidad para ellos, ¿se fijan? Yo le he pedido al Padre, le doy gracias a Dios por ustedes y le pido al Padre que los prospere abundantemente en todo lo que tienen. Noten que no les dice, yo he pedido al Padre por ustedes y le he pedido que los tenga siempre sanos, llenos de salud, que nunca se enfermen. No dice eso. Noten que no dice, le he pedido al Padre que los tenga siempre felices, siempre contentos, que nunca pasen por ninguna prueba, que nunca pasen por ninguna tribulación, que nunca pasen por nada que cause que lloren. No pide eso. Hay algo que ellos iban a necesitar aquí en la tierra para poder vivir su vida mientras peregrinaban aquí en la tierra de una manera victoriosa. Y es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? La vida del cristiano debe tener como meta el conocer a Dios como Él es en verdad. Hay muchas ideas acerca de cómo es Dios, ¿no es cierto? Hay muchas ideas acerca de cómo es, cómo obra, qué hace, cómo se comporta, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que odia, qué es lo que no odia, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que nosotros como cristianos debemos hacer y es darnos a la tarea de conocer a Dios como Él es en verdad, como Él es revelado por su palabra en las Escrituras y corregir nuestras ideas falsas y a veces idólatras que tenemos en cuanto a Dios. Porque a veces a Dios lo podemos convertir en un ídolo simplemente. No en alguien
con el que tenemos una relación personal, no alguien con quien podemos platicar y Él puede hablarnos a nosotros, sino simplemente como los idólatras tienen a sus ídolos puestos en un pedestal o en una cuadro o en un altar y creemos que ese es Dios. Ese no es Dios. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que conozcamos su corazón, y la vida del cristiano de nuevo debe tener como meta el conocer a Dios como Él es en verdad, como es revelado por su palabra. ¿Sí? Me acuerdo de una canción que escuchaba cuando estaba un poco más joven. Se titulaba, y los que están ya más o menos de mi edad, que no veo muchos, pero hay uno que otro, se titulaba Desiderata. ¿Se acuerdan de la canción Desiderata? ¿No? Tenía una frase que dice: está en paz con Dios cualquiera que sea tu idea de Él. ¿Escucharon eso? Está en paz con Dios cualquiera que sea tu idea de Él. Y hay mucha gente que cree que tiene paz con Dios, pero porque se ha hecho un Dios a su imagen y semejanza, se ha hecho un Dios de acuerdo a sus propias ideas, de acuerdo a sus propios deseos, pero no ha creído en el Dios de las Escrituras. Y es muy importante que el Dios en el que creemos, el Cristo en el que hemos puesto nuestra esperanza, sea el Dios y el Cristo de las Escrituras. Y para eso tenemos que conocerlo a Él. Porque si no lo conocemos, si no conocemos al Dios verdadero, si no conocemos al Cristo que Él envió, estamos poniendo nuestra esperanza en algo falso, en algo que no nos puede salvar. El apóstol Juan escribe en Juan capítulo 17 y el versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Sí, por eso Pablo quiere que su conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios de los Efesios, crezca. Por eso nosotros también debemos constantemente crecer en nuestro conocimiento de Dios, en quién Él es, ¿sí? En cómo opera. ¿Sí? Mucha gente tiene una idea de que Dios es un viejito bonachón que está en el cielo, está barbón y hace puras cosas buenas por todo el mundo y cumple los deseos, ¿verdad? Si te portas bien, te cumple todo lo que tú quieres, pero si te portas mal, agárrate, ¿verdad? Cristo es un Cristo crucificado, débil, sangrante, ¿verdad? Que todavía está en la cruz y que podemos crucificar cada semana para poder participar de la Eucaristía y tomarnos su sangre y comernos su carne, ¿verdad? Que Cristo es un gran filósofo, Cristo es un gran maestro, Cristo fue un gran profeta, Cristo esto y Cristo el otro. No, si ese es el Cristo en el que creemos, si es en el Dios en el que creemos, no es el Dios de la Biblia. Y si no es el Dios de la Biblia y el Cristo de la Biblia, no tenemos vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces tenemos que estar seguros de que el Dios que decimos conocer es el Dios de la Biblia, no el Dios del Corán, ¿sí? No el Dios ¿cómo lo puedo decir? No el Dios de los santos de los últimos días, no el Dios ni siquiera de la iglesia tradicional, porque ese Dios no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es el que nos presentan las Escrituras desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y por eso Pablo sabe que la iglesia necesita tener este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Sí? No en revelación de que yo voy a poder leerles la mente a todos, o voy a poder decir el futuro, o yo voy a poder, todas esas cosas que mucha gente ve como revelación, sino de revelación en el conocimiento de Él. Y sabemos que el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Pablo pide para la iglesia. Porque esto es lo que es necesario para la iglesia, mis hermanos. Cada semana debemos conocer mejor a Dios. Porque si tenemos una relación personal con Él, vamos a irlo conociendo mejor conforme esa relación con Él se va desarrollando. ¿Sí? Los que andan de novios,
¿Cómo se conocen? ¿Cómo se están conociendo mejor? Cuando pasan tiempo el uno con el otro, cuando se platican, cuando se hablan acerca de sus sueños, de las cosas que esperan, sus expectativas el uno del otro, etcétera, etcétera. Se dan cuenta si son compatibles o no, se dan cuenta si en realidad van por el mismo camino o no. Y espero que si se dan cuenta de que no son compatibles y que no van por el mismo camino, rápidos dejen la relación esa y no vayan a caer en el error de pensar que un día va a cambiar. Porque 15 años después le van a dar un beso y va a seguir siendo el sapo que siempre fue. O viceversa, la zapa que siempre fue. ¿Verdad? Entonces, por eso debemos conocerlo. Los esposos, hay cónyuges que uno empieza una oración y el otro la termina porque casi sabe lo que va a decir. Casi puede adivinar las siguientes palabras que van a salir de su boca. Saben qué los hace enojarse, qué los tiene contentos. ¿Verdad? No lo hacen porque a veces quieren hacerlos enojar, pero la mayoría del tiempo saben, se conocen, ¿por qué? Por la relación que han llevado por tanto tiempo. ¿Sí? Y entre más tiempo pasamos con nuestro cónyuge, mejor aprendemos a conocerlos. ¿Sí? Entonces, Dios quiere lo mismo, que nuestra relación con Él vaya creciendo, que lo vayamos conociendo mejor. Él ya nos conoce a nosotros al revés y al derecho. Entonces debemos de sentirnos libres de ir a Él sin querer esconder nada, porque Él ya nos conoce, sabe lo que pensamos, conoce nuestro corazón. ¿Sí? Pero nosotros debemos conocerlo a Él y buscar conocerlo a Él como Él nos conoce a nosotros. A través del profeta Jeremías, el Señor dijo estas palabras en Jeremías capítulo 9, los versículos 23 y 24. Dice, así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe ¿de qué? De entenderme y conocerme. Porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Palabra del Señor. Noten, yo soy el Señor que hace misericordia. Yo quiero acercarme a un Dios misericordioso y Él es el que hace misericordia. Yo soy el que imparto justicia y quiero acercarme a un Dios que sea justo, que reconozca mi debilidad, que vea mi corazón y que sepa que no le quiero fallar, pero que le fallo, y quiero que ese Dios imparta su justicia a mí por medio de Cristo, para así que Él me encuentre libre de todo pecado. Él dice, yo hago valer el derecho en la tierra. Sí, todo lo que está chueco, Él lo endereza, todo lo que se tuerce, Él lo pone en el lugar que debe de estar. Necesitamos y debemos conocer a Dios. Entonces no podemos jactarnos, ¿sí?, de que somos sabios, vanagloriarnos de lo sabio que somos. No podemos jactarnos de que somos valientes, vanagloriarnos de lo valientes que somos. Si acaso fuésemos ricos, no podemos presumir que somos ricos. Todas esas cosas no sirven de mucho. Pero quien se quiera vanagloriar, dice el versículo 24 de nuevo, que se vanagloríe de entenderme y conocerme. Yo conozco a Dios. Yo sé lo que piensa acerca de esto. Yo sé cómo se siente acerca de aquello. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. No para congraciarme con Él. Él ya lo ha hecho por mí, por medio de la sangre de Jesucristo, sino para llevarle honra, para darle gloria, para testificar acerca de Él a toda la gente con la que tengo roce cada semana. En mi casa primeramente, ¿sí? Con mi esposa si soy casado, con mis hijos si los tengo, con mis hermanos si soy soltero y todavía vivo en casa, ¿sí? Eso es de lo que puedo vanagloriarme, de eso es de lo que puedo gloriarme, de eso es de lo que puedo hacer alarde, ¿sí? Que conozco a Dios. Pero no de acuerdo a la idea que yo tengo de Él, sino de acuerdo a lo que las Escrituras me dicen que Dios es y cómo es Dios. Pero hay otra cosa que pide, noten el versículo 18. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. ¿Sí? ¿Cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? A que un día vamos a estar en el cielo con Él. Esa es la esperanza finalmente a la cual Dios nos ha llamado. Esa es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Que un día vamos a estar en el cielo con Él. Que un día vamos a vivir en ese lugar en el cual Él vive, en el cual está. ¿Sí? En el cual ningún hombre puede estar si no es lavado por la sangre de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos en Juan 14, versículos 1 al 3, noten, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, si así no fuera yo les hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes, y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Noten, esa es la esperanza final. Sí, a eso nos ha llamado. Todo lo que haya entre el momento en el que vinimos a Cristo y el momento en el que despertemos en ese hogar celestial, todo eso son bendiciones que Él nos da, pero esa es la esperanza a la que fuimos llamados. Por eso les dice que les pido a Dios que les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. Sí, porque tenemos muchas ideas de la razón por la que nos llamó Dios. Y muchas de esas ideas son ideas nuestras. Oh, a mí me llamó para esto, a mí me llamó para aquello. ¿Saben que finalmente a todos nos llamó para hacer algo aquí en la tierra? Pero finalmente a todos nos llamó para un día llevarnos a su gloria, para que estemos con Él por toda la eternidad. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza y por eso las aflicciones de este mundo, ok, estamos pasando por aflicciones ahorita, pero no es nada comparado con lo que vamos a tener en el cielo. Noten, Romanos 8:18, Pablo dice, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Eso es a lo que fuimos llamados. ¿Sí? Y aparte de eso, noten el final del versículo 18, dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Dios tiene necesidad de algo? Para nada. Entonces, ¿por qué nos compró? ¿Por qué nos compró? Porque nos amó. Nosotros somos su herencia. Él lo entregó todo por tenernos a nosotros como su herencia. ¿Sí? Y nos está esperando como su herencia que somos a que llegue el momento indicado para llevarnos a su presencia. Versículo 19 de Efesios 1 dice, también, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Noten, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. ¿Se fijan? Noten. ¿Sí? Ahora, quiero que noten algo aquí. Vean el versículo 19 y 20 de nuevo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. ¿Saben que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que tenemos nosotros por medio del Espíritu Santo en nosotros? Ese es el mismo poder. Ahora, cuando pensamos en tener el poder de Dios, pensamos en que vamos a tener el poder de Dios y que vamos a tener el poder para hacer y deshacer, para lograr tener y hacer aparecer y desaparecer. Y en el nombre de Cristo vamos a tener todo lo que tengamos. No es de lo que se trata. Se trata de que así como ese poder fue lo que llevó a Cristo a vencer a la muerte, a vencer el pecado, a vencer al diablo, ese mismo poder está en nosotros para hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces necesitamos estas cosas que
Pablo está pidiendo para la iglesia de Éfeso. Con todo lo que ya tenemos, con todo lo que somos en Él, necesitamos estas cosas para poder movernos, seguir adelante, sirviendo, viviendo en, con y para Cristo. Y lo podemos hacer porque su amor nunca nos falla. Su amor siempre está en nosotros. Y su amor es para siempre. Porque nos escogió desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y qué bueno que nos escogió desde entonces, ¿verdad? Qué bueno que nos escogió a pesar de que sabía cómo íbamos a hacer. Piensen en eso. Así es que le damos gracias a Dios en esta mañana por estas cosas que nos revela y vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Oremos.